En esta unidad 5 vamos a hablar acerca de los grafos y sus matrices. El tema va a ser presentado por Ernesto Gallegos Ortiz y Edgar Romero Beltrán. Vamos a nombrar y a explicar los términos que se utilizan para los recorridos dentro de las aristas y las vértices de los grafitos. El primero es cadena. Estamos hablando del recorrido entre los vértices donde se puede repetir un vértice. Por ejemplo, vamos a decir 2, 0, 5, 6, 0, 1. Ahí se repitió el 0. La cadena cerrada es muy parecido, es igual el recorrido entre las vértices, pero se regresa al punto de inicio. Vamos a decir que es 2, 0, 5, 6, 0, 2. Se puede repetir el 0 y regresamos al 2, al punto de inicio. Vamos a hablar del camino. El camino es el recorrido entre los vértices donde no se repite ninguno. Por ejemplo, 2, 0, 5, 6, 3. Y el ciclo es el recorrido donde no se repite ningún vértice, pero se regresa al punto de inicio. Es el único que se repite. Por ejemplo, 0, 1, 4, 6 y 0. Ahí iniciamos en 0 y terminamos en 0. La longitud es la distancia que hay entre un vértice a otro, aunque se tenga que pasar antes por otro vértice. Por ejemplo, vamos a decir, del 2 al 0 hay una distancia de 2 y del 0 al 6 hay una distancia de 2. Entonces de 2 al 6 va a haber una distancia de 4. Nada más se van sumando las distancias. Vamos a ver cómo hacer una matriz de acceso. A veces dentro de los grafitos, los recorridos entre un vértice a otro nos marca que tiene una dirección. Aquí las flechas nos marcan que no hay problema para ir del punto A al punto B o del vértice B al C, pero no podemos ir del C al B o del B al A, y eso lo escribimos en nuestras matrices. Cuando no hay ningún problema para llegar de un vértice a otro, lo marcamos como un 1. Cuando nos marca que no podemos, lo marcamos como un 0. Vamos a empezar. Del punto A al punto A, es el mismo punto. Siempre que nos estén diciendo, nos esté pidiendo que llegar de un vértice a ese mismo vértice, lo marcamos como 1 porque no tenemos ningún problema. Del A al B, la flecha nos marca que no hay ningún problema, lo marcamos como 1. Del A al C, podemos llegar del A al B y luego del B al C, así que tampoco hay ningún problema. Hacia el D tenemos una flecha directamente del A al D, lo marcamos como un 1, y hacia el E podemos llegar con A, B, C, E o con A, D, E. O sea, lo marcamos como un 1, no hay ningún problema. Vamos a irnos con la fila de hasta abajo, con la fila de las E. Nos marca del E a la no hay forma de llegar. Podemos ir del E al D, pero no podemos subir hacia la A. Entonces lo marcamos como 0. Del E al B, podemos ir del E al D, pero no podemos subir al B. Para el C no hay forma de subir. Podemos llegar al D, hay una flecha que va del E al D. Y del E a L ya habíamos dicho que para llegar de un vértice a ese mismo vértice lo marcamos como 1. Para la búsqueda de la anchura vamos a hacer un diagrama parecido a un árbol genealógico. Vamos a ver, tenemos el punto A, de aquí vamos a partir y después se va a empezar a abrir nuestro diagrama. Vemos que el A puede ir al punto B, lo anotamos, y puede ir al punto C. Ahí es donde se abre nuestro diagrama. Ahora vamos a ver esas ramificaciones a qué están conectadas. El B está conectado al punto D, por ejemplo. Lo unimos. Y también está conectado al punto C, pero el punto C ya lo anotamos arriba. Entonces, ahora vamos a ver a qué se conecta el punto C. El punto C se conecta al punto E. Y así es como tenemos este diagrama de la búsqueda de anchura. Para la búsqueda de profundidad vamos a hacer un diagrama todavía más simple. Vamos a ver que vamos a iniciar igual con A
y vamos a anotar hacia dónde está conectado A, simple, hacia B, hacia abajo y escribimos B. B hacia dónde está conectado, hacia C, igual hacia abajo y escribimos C. C está conectado a D y D hacia E. El, el- el truco en esto es hacer el diagrama lo más largo que se pueda. Vamos a poner, por ejemplo, que haya otra vértice que sea de C hacia F y que solo esté conectado hacia C. No hay otro punto de acceso a F que no sea C. Para hacer esto, lo que tendríamos que hacer es, en el diagrama, regresar de E a C. En C abrimos una ramificación y escribimos F. Así sería la forma de anotarlo en el diagrama. Tenemos el problema del camino más corto. Las soluciones que nos ofrecen Dijkstra y Floyd son las que vamos a ver a continuación. El método de Dijkstra nos dice que tenemos que trabajar con etiquetas. Las etiquetas están compuestas por un número, que es la distancia que se ha recorrido hasta el momento, una letra que viene siendo el vértice anterior en el que estuvo, y fuera de los corchetes nos indica cuántos movimientos se han realizado. Ahorita vamos a empezar en el vértice A, por lo tanto la etiqueta para ese punto vendría siendo 0, A, 0, ya que no se ha avanzado nada y no se ha hecho ningún movimiento. A partir de aquí empezamos a etiquetar los siguientes vértices. Etiquetamos el vértice C, que vendría siendo 1 a 1, ya que se ha avanzado 1, viene del vértice A y se ha hecho un movimiento. El siguiente vértice en marcar va a ser el B. La distancia que se recorrió de A a B es de 3, viene del vértice A y se ha hecho un movimiento. A partir de aquí empezamos a etiquetar los siguientes vértices de la misma manera. Etiquetamos el vértice G, el vértice D por parte de B y etiquetamos el vértice D por parte de C. Etiquetamos el vértice F y aquí nos damos cuenta que tenemos dos etiquetas. Siempre nos vamos a quedar con la etiqueta que nos marque un número inferior en el primer espacio. En este caso nos quedamos con el 3 que viene desde C y quitamos la otra etiqueta. Seguimos etiquetando los demás vértices. Desde D avanzamos a F y tenemos otra etiqueta. Desde D avanzamos a C y aquí está su etiqueta. Como podemos ver, se presentó la misma situación en el vértice F. Nos quedamos con, con la etiqueta con el número más chico. Nos faltaría etiquetar también el vértice E desde el vértice G. Pero como el número es mayor, lo vamos a quitar. Y por último, nos falta el vértice H. Etiquetando el vértice H desde F, nos queda de esta forma la etiqueta. Y desde E nos queda de esta otra manera. Como podemos ver, la distancia y los movimientos son iguales. Entonces tenemos dos posibles caminos para llegar desde el vértice A hasta el vértice H con, con la menor cantidad de costo eh, que nos piden. Entonces, para graficar el camino que vamos a realizar desde A hasta H, empezamos desde H, marcando desde H hasta F, que es la primera opción, de F a D, de D a C y de C a A. Y el siguiente camino que nos mostraba que era la misma distancia es desde H a E, de E a D, de D a C y de C a A. Para el método de Floyd tenemos este grafo. Vamos a analizar cómo llegar desde el vértice 1 hasta el vértice 4. En este grafo vemos que se puede mover desde el vértice 4 al vértice 1 sin problema, pero del vértice 1 al vértice 4 tendríamos que hacer cierto recorrido. Para este proceso vamos a necesitar de dos matrices,
Una en la que nos digan las distancias o los costos que tenemos para movernos entre los vértices y otra que nos diga los recorridos. Esta segunda matriz siempre se va a llenar de la misma forma al inicio. Más adelante se va a ir modificando, al igual que la matriz de la distancia. Siempre va a ser, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, que son los nombres de los vértices, y 1, 2, 3, 4 hacia abajo, y dentro de la matriz se va a llenar igual que el encabezado de arriba. 1, 2, 3, 4 en todos los renglones. De este lado vamos a tener que las distancias de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3 y de 4 a 4 es nula, ya que no tenemos ninguna arista que conecte entre los mismos vectores. Entonces en este caso vendrían siendo ceros. Además de que si tuviéramos una arista en esa situación, no podríamos utilizar el método de Floyd. Tenemos aquí abajo la cantidad de vértices que utilizamos en este grafo. Y aquí ya tenemos anotadas las distancias que cobran. Para ir del vértice 1 al vértice 2, vemos que nos cuesta 5, o es una distancia de 5. Del 1 al 3 no tenemos forma de ir directamente, entonces lo marcamos con un asterisco en este caso, que vendría representando a infinito. De 1 a 4 tampoco podemos ir, entonces también se pone el asterisco que representa infinito. De 2 a 1 tenemos un costo de 50, de 2 a 2 es nulo, de 2 a 3 tenemos un costo de 15 y de 2 a 4 tenemos un costo de 5. Y así se va a ir llenando la primera tabla. A continuación, lo que vamos a realizar va a ser desde el vértice 1, en la matriz vamos a marcar todo el renglón y la columna del 1 y vamos a trabajar con lo que está sin colorear. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a comparar si la información que tenemos adentro de estos círculos es menor a la suma de lo que se relacionan las orillas o lo que está marcado con negro. 15 es menor que 50 más infinito, sí, entonces esto se queda así, no se mueve. 5 es menor que 50 más infinito, sí, entonces tampoco se mueve. Pero aquí se empieza a mover, ya que infinito es mayor que 30 más 5. Lo que vamos a hacer es sustituir el infinito por un 35, que es la suma de estas dos columnas o de estas dos columnas y fila. Entonces, en el caso de abajo va a pasar igual. Infinito es mayor que 5 más 5. Sustituimos el infinito con un 10. Además de eso, al hacer cambios en esta matriz, vamos a hacer cambios también en la segunda. ¿Qué cambio va a ser? En el espacio donde se haga el cambio, vamos a colocar el vértice con el que estamos trabajando en la segunda matriz. Nos quedaría de esta forma, cambiando este 2 y este 2 por un 1 en cada una. Y se quedaría el 35 y el 10. El resto de valores son iguales, entonces eso no se cambia. Para el siguiente vértice sería de esta manera. Marcamos la columna y la fila del 2 y trabajamos con lo que no esté dentro de esa columna y de esa fila. Entonces vemos que infinito es mayor que 5 más 15. Entonces vamos a sustituir infinito por 20. Al igual que en la columna 4, vamos a sustituir infinito por 5 más 5, que es 10. Y en la segunda matriz, en el mismo cuadro en donde hicimos el cambio, vamos a sustituir el valor que tengan ahí por el vector, por el vértice con el que estemos trabajando, que en este caso es 2. Entonces, aplicando este mismo procedimiento al resto de este paso, nos quedaría de esta manera. 20, 10 y 2, 2 son los cambios que se habrán hecho en este paso. Este procedimiento se aplica hasta que terminemos con todos los vértices. Al final nos quedaría de esta manera. Estos serían las distancias que recorreríamos
y estos serían los recorridos que tendríamos que hacer. Entonces, para llegar de 1 a 4, nos dice que tendría una distancia de 10 o un costo de 10. Y para el recorrido sabemos que el punto inicial es 1 y que el punto final es 4, pero no sabemos nada más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Irnos a la matriz de recorrido. Para ir de 1 a 4 dice que tenemos que pasar por 2. Entonces, ya estando ahí, tendríamos que ir de 2 a 4. Aquí la matriz nos indica que para ir de 2 a 4 tenemos que ir a 4, entonces ahí acabaría el recorrido. Tendríamos como recorrido final 1, 2 y 4. La tabla nos arrojaba, la matriz nos arrojaba que tendría un costo de 10 o una distancia de 10. Vamos a comprobar si es cierto. El recorrido sería desde 1, iríamos hacia 2, tendría un costo de 5, y de 2 iríamos a 4, tendría un costo de 5 también. Al sumar esto nos damos cuenta que efectivamente es 10 lo que nos está cobrando o la distancia que recorrimos en este punto. Así damos por terminada esta presentación acerca de los grafos, sus matrices y la búsqueda de profundidad y anchura que nos presenta en esta unidad 5. Gracias por su atención.